Dicen que todo final es un nuevo comienzo, y esto es lo que sucede en Frieren, una historia que comienza cuando ya ha terminado. Normalmente, las historias terminan cuando se derrota al villano final, hay una celebración, aplausos y una promesa de un futuro en paz. Pero Frieren es distinta. Aquí ese no es el final, sino el comienzo de nuestro viaje. Aquí se nos presenta a un grupo de héroes que ya han cumplido su misión. Frieren, la elfa maga, Himmel, el valiente héroe y líder del grupo, Haiter, el carismático sacerdote, y Aizen, el guerrero enano de corazón noble. Juntos pasaron 10 años viajando, combatiendo y salvando al mundo, pero para Frieren ese tiempo fue apenas un suspiro. Mientras sus compañeros veían una década como una vida entera, Frieren por su naturaleza lo sintió como algo pasajero, efímero, sin mayor trascendencia. No lo supo en su momento, pero estaba menospreciando lo más valioso, el tiempo compartido con aquellos que no durarían para siempre. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La historia del viaje de Frieren, aquella que va más allá del final, no es solo una historia sobre magia o aventuras, es una historia sobre el paso del tiempo y sobre lo que pasa cuando creemos que siempre habrá más y no somos capaces de valorar el momento presente. Frieren puede vivir más de 1000 años, y con una vida tan extensa, los 10 años transcurridos durante su viaje no parecían gran cosa. Fueron solo un fragmento, un respiro, demasiado poco como para considerar que algo pudiera terminar. Mientras Himmel, Haiter y Aizen sentían el peso y la belleza de cada instante, ella caminaba sin prisa, sin urgencia. Para ellos, cada día juntos podía ser el último, pero para Frieren era simplemente uno más entre tantos. En su mente había tiempo, tiempo para conocerlos mejor, para compartir más, para preguntar, para escuchar, tiempo para aprender sobre ellos, para decir lo que nunca dijo y para sentir lo que no se permitió sentir. Y por eso no se detuvo a mirar, no valoró el silencio compartido, ni las palabras que escondían afecto, ni los gestos pequeños que eran en realidad todo lo que importaba. Cuando Himmel murió, Frieren no solo perdió a un amigo, perdió la oportunidad de haberlo conocido de verdad, y con él se desvanecieron todas esas veces que pensó que habría otra ocasión. Así, el tiempo no la traicionó, ella fue quien lo dio por sentado, porque al final, lo más doloroso no es la pérdida, sino darse cuenta de que no viviste como podrías haber vivido. El dolor radica en el tiempo vacío, aquel que carece de propósito, y es ahí donde comienza su verdadero viaje, ya no para salvar el mundo, sino para entender el valor de los momentos y aprender que estar vivo no es lo mismo que vivir. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a quien cree tenerlo todo por delante. La muerte de Himmel dejó un eco que Frieren no supo callar. Por primera vez sintió el vacío de lo no vivido, el peso de los recuerdos no cosechados y el dolor del tiempo desaprovechado. Sin embargo, no supo qué hacer con eso. En un inicio siguió viajando sola, simplemente dejándose llevar por la corriente de la realidad que ella conocía, como si pudiera huir del peso que ese adiós había dejado. De alguna manera, creía que seguía observando el mundo con los mismos ojos, pero realmente algo había cambiado. Empezó a notar cosas que antes no veía, las flores que Himmel admiraba sin razón, el valor que Haiter encontraba en compartir una comida sencilla, la forma en que Aizen encontraba belleza en el silencio. Pequeños detalles, antes irrelevantes, ahora la perseguían. Eran recuerdos que no dolían por lo que eran, sino por lo que no serán jamás. Y en medio de ese andar sin rumbo claro, apareció Fern, una niña sin padres, una vida marcada por la pérdida. Fue Haiter en sus últimos días quien le pidió que cuidara de ella, y Frieren aceptó, sin entender del todo por qué. No era por compasión, ni tampoco por deber, era tal vez
por un intento torpe de reparar el pasado, de dar a alguien más lo que no supo dar cuando tuvo la oportunidad. Con el paso del tiempo, Fern no solo se convirtió en su aprendiz, sino que pasó a ser una presencia constante que le enseñó que cuidar de alguien no se trata solo de protegerlo, sino de estar, de compartir y de mirar con atención. Luego llegó Stark, torpe, inseguro, valiente sin saberlo, un joven que carga con la expectativa y el miedo de fallar. Fue Aizen, su antiguo maestro, quien le pidió a Frieren que lo guiara, y aunque no lo buscó, Frieren aceptó, tal vez porque en el fondo entendió que cuidar de ellos era también una forma de honrar a quienes una vez la cuidaron a ella. Con Fern y Stark, Frieren ya no viajaba sola, y aunque al principio parecía que todo era como antes, algo era distinto, porque ahora, con cada gesto, con cada silencio, con cada palabra, Frieren intentaba no repetir su mayor error, y así aprendía a ver, a estar y a escuchar, a construir vínculos no desde la eternidad, sino desde el presente. Acompañar a Fern y Stark no era solo un deber o una promesa, era una forma de sanar, pero más importante aún, de reconstruirse. Con ellos, Frieren no solo revivía su pasado, sino que empezaba a vivir su presente. Cada paso del viaje se convirtió en una oportunidad para mirar, escuchar y sentir. Aprendí a leer entre líneas, a reconocer el afecto en los gestos pequeños y a responder con algo más que silencios, porque ahora sabía que el tiempo compartido no se repite y que cada momento que se deja pasar es uno que no regresa jamás. Fern, con su seriedad y sensibilidad, le mostraba la importancia de estar presente, la importancia de valorar las pequeñas cosas. Stark, con su torpeza y calidez, le recordaba que el valor también está en mostrarse vulnerable y reconocer nuestras debilidades con aquellos que nos rodean, que las cargas son menos pesadas cuando se comparten con quienes queremos. No eran simplemente compañeros de viaje, eran su nueva oportunidad de conectar, de comprender, de querer sin prisa pero con intención, y Frieren, poco a poco, comenzó a cambiar. Ya no miraba la eternidad como una excusa para postergar, sino como un espejo que reflejaba la urgencia de vivir el ahora. Y es que vivir no es solo pasar el tiempo, es prestar atención, es entender que los recuerdos no se construyen con grandes gestas, sino con las pequeñas rutinas compartidas. Poco a poco, sin darse cuenta, Frieren comenzó a reír más, a hablar más, a pensar en cómo se sienten los demás, a mirar no desde la distancia de los siglos, sino desde la cercanía de quien realmente está presente. Ya no huía del dolor del pasado, ni se refugiaba en la eternidad. Ahora caminaba al ritmo de quienes tiene al lado, porque vivir no es solo existir durante mucho tiempo, es existir con sentido, es dejar una huella en los otros y permitir que los otros dejen una en ti. Y por eso, esta no es una historia sobre el paso del tiempo, es una historia sobre cómo aprender a vivirlo. Frieren es una historia que comienza cuando todo parece haber terminado. Esta no es una historia de magia, por el contrario, es una historia sobre el tiempo y sobre nosotros mismos, porque en un mundo como el de hoy, donde vamos deprisa, donde casi todo es inmediato, fugaz, reemplazable, nos cuesta detenernos a ver lo que realmente importa, nos cuesta mirar de verdad, estar de verdad, y es ahí donde esta historia nos toca, porque Frieren nos recuerda lo mismo que muchos olvidamos a diario, que no tenemos todo el tiempo del mundo, que los momentos no vuelven y que las personas no están para siempre. Ella tuvo que perder para aprender, tuvo que quedarse sola para empezar a acompañar de verdad, y tal vez no vivamos 1000 años, pero sí tenemos esa misma elección. Hoy mismo podemos seguir postergando lo esencial o podemos empezar a vivir de verdad.
Así que si al terminar esta historia sientes algo en el pecho, quizás sea porque como Frieren hay algo que tú también estás listo para empezar a valorar más, quizás tus vínculos, tu tiempo o tu vida, porque esto no es solo una historia que empieza con el final, es una historia que ojalá marque un nuevo comienzo para ti también. Si te gustó el video, dale like y compártelo, eso me ayudaría muchísimo al crecimiento del canal. Asimismo, no olvides dejar tus pensamientos en la sección de comentarios, me interesa saber qué piensas. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.